revelado. Las 10 sorprendentes transformaciones de Carlos Villagrán que cambiaron todo. Carlos Villagrán, un maestro de escuela de 50 años, sabía que su vida era un ciclo interminable de lecciones y hojas de evaluación, un laberinto del que parecía no poder escapar. La rutina diaria le pesaba como una losa. Había dedicado su vida a servir a sus alumnos y a su familia, pero la pregunta lo acosaba: ¿a qué costo? La pequeña habitación de su apartamento en la Ciudad de México guardaba ecos de sueños olvidados, pulsando como un corazón que aún palpita, pero que rara vez es escuchado. Mientras reorganizaba su hogar, la tarde se tornó melancólica al recordar las palabras de su madre. Carlos, tu abuelo era un pintor talentoso, su lucha fue siempre contra las sombras que le negaron el reconocimiento. Esa frase resonaba en su mente, creciendo como una tormenta. El dilema lo devoraba, tenía la misma pasión que su abuelo pero nunca había encontrado el coraje para perseguirla. Podía arriesgarse a ser visto como un soñador en lugar de un proveedor. Obsesionado por sus pensamientos, se aventuró al ático, donde encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Aquellas cartas y dibujos de su abuelo eran testigos de una vida relegada al olvido. Con cada trozo de papel que leía, su mente se debatía. ¿Qué hubiera sido de su abuelo si hubiera desafiado el miedo? La angustia se brotaba en su pecho, acentuando la lucha interna: seguir el camino seguro o romper las cadenas y explorar su potencial artístico. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión social jugaba un papel en su mente, añoraba la seguridad de su carrera, el respeto que le otorgaban sus colegas y la estabilidad que apenas podía ofrecer a su familia. Sin embargo, no podía ignorar la voz interna que lo instaba a pintar, a expresarse, a liberar su esencia. En las noches, la ansiedad lo mantenía despierto, imaginando cada paleta, cada trazo. La pintura se convertía en un refugio secreto, pero también en un recordatorio constante de lo que no se atrevía a abrazar. Mientras más se zambullía en la investigación de su abuelo, cada hallazgo lo acercaba a la verdad incómoda. Sus temores eran los mismos que habían atormentado a su antepasado. La incertidumbre lo empujaba al borde del abismo. ¿Sería suficiente el reconocimiento que anhelaba para sanar las viejas heridas familiares? Mitad maestro, mitad artista, Carlos se enfrentaba a un enemigo temible: su propio miedo. En medio de su búsqueda, un antiguo rival de su abuelo hizo su aparición, amenazando con desestabilizar no solo su historia familiar, sino también la imagen que tenía de sí mismo. La creación de su exposición era más que un acto cultural, representaba su lucha por la aceptación y la validación. Mientras los ecos de risas y críticas se entrelazaban, la presión aumentaba. Carlos se encontraba atormentado en la antesala de una decisión crucial que definiría su existencia. Con el futuro pesando sobre sus hombros, se estaba acercando a un punto de quiebre que podría cambiarlo todo. La vorágine de pensamientos que asediaban a Carlos Villagrán se convertía en un eco ensordecedor. Cada vez que intentaba inclinarse hacia su verdadera pasión, el arte, una voz interior lo frenaba, recalcando las expectativas puestas sobre él como un educador responsable. Para muchos, el acto de dibujar y pintar había sido relegado a un mero pasatiempo. Sin embargo, en su interior, el fuego de la creatividad ardía constantemente, demandando ser alimentado. Los días siguientes se prácticamente multiplicaron con la misma angustiosa incertidumbre. Cada mañana, cuando se sentaba al escritorio de su salón de clases, miraba a sus estudiantes y recordaba cómo él mismo había sido, un niño entusiasta de los colores y las figuras. Se preguntó si alguna vez había inspirado a uno de ellos a perseguir sus sueños, a desafiar las expectativas. ¿Por qué no podía hacer lo mismo por sí mismo? La idea de organizar una exposición comenzó a tomar forma en su mente. Era un esfuerzo titánico, y con cada boceto que realizaba, las dudas lo acosaban con una ferocidad inusitada. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si la crítica era feroz?
Sin embargo, en medio de la tormenta, algo comenzó a cambiar en su mentalidad. Identificó que su mayor temor no era el desdén ajeno, sino el arrepentimiento por no intentarlo. Un día, tras una clase recordando las obras de grandes artistas, Carlos decidió hacer algo audaz. En lugar de cerrar su aula con la habitual rutina, comenzó a incluir sesiones de arte, donde los estudiantes podían explorar su creatividad. Continuar en la misma dirección lo alimentaba, y al mismo tiempo, se dio cuenta de que compartía sus luchas profundas con aquellos jóvenes. Compartir sus anhelos se convirtió en una forma de sanación. Mientras alentaba a sus estudiantes a encontrar su voz creativa, Carlos también abría la puerta a su propia expresión. Pero la confrontación más significativa fue cuando un estudiante, Fernando, cuya ansiedad por un examen lo había llevado a la depresión, le hizo una pregunta incisiva. Maestro, ¿usted qué hace cuando tiene miedo de fracasar? La sinceridad de la pregunta dejó a Carlos paralizado, reflexionando sobre sus propias inseguridades en ese momento. Así, se dio cuenta de que no solo debía enseñarles a sus alumnos que pintar o cómo dibujar, debía mostrarles que también él, como adulto, enfrentaba batallas internas. Fue una revelación que transformó su aula en un espacio de validación y seguridad. Una chispa de propósito iluminó su camino. Mientras los días pasaban, con el latido del arte resonando en su vida, Carlos comenzó a planear esa exposición. Más que mostrar sus obras, su intención era exponer ante sí mismo las sombras que había evocado durante tanto tiempo. Su trabajo se convirtió en una especie de carta de amor a su abuelo y a todos aquellos que habían perdido la fe en sí mismos. Sin embargo, la presión se volvía cada vez más intensa. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la sombra del antiguo rival de su abuelo se cernía sobre él, rememorando historias de disputas y resentimientos. La certeza de ser juzgado en su propio terreno lo hacía temer por la aceptación que había buscado tanto. La pregunta que lo acompañaba ahora era inquietante: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberarse de sus ataduras y abrazar su autenticidad? Con cada preparativo, el arte se convertía en un reflejo de su lucha más profunda. La incomodidad de estar en un umbral le daba escalofríos, y la ansiedad crecía en su pecho. Carlos se encontraba al borde de un precipicio y sabía que, al final, no solo su talento sería evaluado, sino también su valentía por haberse despojado de las cadenas que lo mantenían inmóvil. Frente a la inminente exhibición, hizo una última reflexión. Esta no solo era una exposición de arte, era un enfrentamiento con su propio pasado, con un legado de miedo que había decidido romper. Estaba listo para dar ese salto de fe, pero mientras se preparaba para abrir la puerta hacia su nuevo destino, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, llevándolo a cuestionar qué tan sólido era realmente su paso hacia el arte. ¿Era acaso un destructor de sueños ocultos o el faro que había estado buscando? La respuesta se aproximaba, y con cada palpitar, la urgencia se intensificaba. La noche antes de la exposición, un torbellino de emociones mantuvo a Carlos en un estado de inquietud. El mensaje que recibió era de su antiguo rival, un recordatorio de la sombra que su familia había arrastrado durante años. ¿Por qué no te quedas en tu lugar, Carlos? El arte es para los soñadores, no para los que deben cumplir obligaciones. La crítica lo golpeó como un eco de la desconfianza que siempre había sentido, un recordatorio de su propia fragilidad. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir por la negatividad, algo dentro de él comenzó a cambiar. Despertó con el sol salpicando su habitación. La luz dorada iluminaba las obras que había creado, cada trazo y cada color portaban fragmentos de su alma. Se sentó frente a sus lienzos, sintiendo que era el momento de volver a recordar por qué había comenzado a pintar. En sus trabajos había depositado no solo una técnica, sino la esencia de su lucha interna. Las inseguridades, los sueños frustrados y las promesas a su abuelo se fusionaban en cada obra. De repente, sintió que el retorno a su pasión era su más valioso acto de rebeldía. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que en su vida habían imperado los miedos, pero la realidad que enfrentaba esa mañana era diferente. Había aprendido que era en la vulnerabilidad donde se encontraba la verdadera fortaleza. Había dedicado tiempo a comprender su propia historia y cómo ésta podía resonar con los demás. Ante el espejo, Carlos confrontó al hombre que había sido, con sus fallos y decepciones,
pero también con su valentía por no rendirse, el camino hacia la galería resultó liberador. A medida que atravesaba las calles conocidas, con cada paso se despojaba de las cadenas del pasado. La presión que antes lo mantenía parado parecía desvanecerse, y su determinación crecía. No iba a permitir que el juicio ajeno determinara su valor. Al llegar, se encontró con los rostros de sus estudiantes, quienes habían llegado para apoyarlo. La energía en el aire era palpable. Intercambió sonrisas nerviosas con ellos, un entendimiento tácito de que todos estaban en una búsqueda similar de validación y significado. Comprendió que su exposición no solo reflejaría su arte, sino que también simbolizaría su propia conexión con ellos, una prueba viviente de que el miedo puede transformarse en impulso. Mientras colgaban las últimas obras, sintió que la ansiedad lo invadía de nuevo. Podía sentir la mirada de su abuelo, que siempre había creído en él, pero el eco de las dudas también buscaba un hogar en su mente. «Hazlo por él», se susurró. La chispa que había nacido en su aula renació con fuerza, recordándole que había creado un espacio para la autenticidad, y ahora era su turno de vivirlo. Cuando las luces se apagaron y la exposición se abrió al público, los murmullos se transformaron en una sinfonía de expectativas. Carlos respiró profundamente y se acercó al primer lienzo. Son un susurro de su historia personal. Miró a su alrededor y encontró la mirada de Fernando, quien le sonreía con complicidad. En ese instante, entendió que no se trataba de ser perfecto, sino de ser real. Aquí estaba, listo para abrirse a la vulnerabilidad. Sin embargo, mientras compartía su proceso creativo y el significado detrás de cada obra, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Al abrirlo, sus ojos se abrieron como platos. Era una invitación a una competición artística de renombre, pero había un truco: el resultado de la exposición influiría en su oportunidad de participar. La decisión se hacía urgente. ¿Podría él arriesgar su autenticidad por la ambición profesional? ¿Qué camino elegiría en este nuevo cruce de caminos? La respuesta, como siempre, comenzaba a gestarse dentro de él, pero estaba por llegar un momento decisivo que pondría a prueba su nueva fortaleza. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con el teléfono en la mano, el dilema lo consumía. La competencia era prestigiosa, un trampolín potencial hacia la consagración artística, pero presentarse como un producto más del sistema, sin reflejar su verdadera esencia, le parecía un sacrilegio. ¿Era el reconocimiento lo que realmente deseaba o, más bien, una validación de su valor? Se obligó a cerrar los ojos por un momento. Cada lienzo a su alrededor, cada conversación con sus estudiantes, cada instante de duda y de valor perpetrado lo habían moldeado en un artista con un objetivo más profundo: la autenticidad. Pero esa autenticidad exigía sacrificios y decisiones difíciles. Volvió su mente a la pregunta que se le planteaba constantemente: ¿quién era realmente Carlos Villagrán? Mientras avanzaba en el recorrido de la galería, notó cómo el rostro de cada espectador reflejaba diferentes emociones ante su obra. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, pero todos, de alguna manera, parecían verse obligados a confrontar sus propias historias. Esta experiencia lo llevó a una revelación importante: su arte era un puente, no solo para sus luchas, sino también para las de los demás. La lucha era universal, no un obstáculo único de su vida. Ese pensamiento le dio fuerzas, pero la notificación seguía parpadeando en su teléfono. Decidió hacer una pausa, se llevó el celular a la sala de descanso. Mientras se apoyaba contra la pared, respirando profundamente, sopesó la invitación. La presión de la competencia era tentadora, una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿O podría? Carlos recordó las palabras de su abuelo en momentos difíciles: la verdadera marca del arte no es cómo triunfas, sino cómo permaneces fiel a quien eres. Las enseñanzas de su abuelo resonaban en su mente con fuerza renovada. Se daba cuenta de que su lucha estaba intrínsecamente ligada a su arte, y si su arte no resonaba con su verdad, entonces solo sería un reflejo vacío. En su mente, el dilema se transformó en un diálogo interno intenso. Tenía que elegir entre seguir las expectativas del mundo artístico o atreverme a ser plenamente él mismo. Se preguntó si esa competición era realmente el camino hacia el éxito o, en contraste, un desvío que lo llevaría a distanciarse de su propósito genuino. Mientras tanto, sus estudiantes se asomaban al descanso, su entusiasmo iluminando la habitación.
Las palabras de uno de ellos llegaron como un destello de revelación: Carlos, si no te expresas auténticamente, nadie lo hará por ti. Esa frase encajó como una pieza fundamental en su rompecabezas. La juventud, su energía, la autenticidad misma de sus palabras lo impulsaron hacia adelante. Decidido, salió de la sala y se acercó a uno de los lienzos. Con la mirada llena de confianza, esbozó una sonrisa. Sabía que la decisión que tomara afectaría su futuro, sí, pero más que eso, definiría quién quería ser. En su pecho, un fuego nuevo ardía. La exposición seguía siendo un acto de valentía, y ser parte de la competencia podría ofrecerle más que un simple intento de superación personal, podría ser una alegoría de su máxima expresión. Con cada paso hacia el centro de la galería, una oleada de orgullo se apoderó de él. Cada pincelada en aquellas pinturas expuestas era una pequeña batalla ganada contra sus demonios internos. Si decidía participar, sería en sus propios términos, en su propia voz. Antes de tomar la decisión definitiva, escuchó murmullos a su alrededor. La gente comenzaba a comentar sobre su obra. Aquellos comentarios, lejos de ser juicios de valor, parecían ser válidas interacciones humanas que reconocían su viaje. La vulnerabilidad de compartir su verdadero yo brillaba a través de sus creaciones, pero al borde de su elección, Carlos sintió que una sombra volvía a recorrer su mente. El mensaje de su antiguo rival, con su tono despectivo, invadía su pensamiento. Lo que había considerado como un eco lejano de su pasado, de repente se hacía presente. La pregunta que se agolpaba en su interior era más crítica que nunca. Podría demostrar al mundo y, más importante aún, a sí mismo, que su valor no estaba en su competencia, sino en su autenticidad. La velada continuaba, las luces brillaban más intensamente, pero la elección no estaba del todo hecha. Un nuevo mensaje llegó, esta vez de Fernando: Carlos, la gente quiere oír tu historia, no lo que piensan que deben ver. Una clara referencia a lo que había compartido en la galería. En lo más profundo, la verdad palpitaba más fuerte que las inseguridades de su competencia. No podía evitar pensar: ¿podría este ser el momento que lo redimensionará de una vez por todas? Decidido a detener el ciclo destructivo de las dudas, Carlos empezó a formar su respuesta. Casi se sentía en pie de guerra, pero ahora había que poner a prueba su renovada valentía. La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío estaba por llegar. La ansiedad se acumulaba en el pecho de Carlos mientras se dirigía hacia la salida de la galería. A cada paso, sus dudas se intensificaban, llenándolo de una mezcla de impotencia y expectativa. Había decidido permanecer fiel a su esencia, pero ahora, más que nunca, reconocía que esa elección requería una valentía que le era difícil de sostener. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se volvía en un eco de antiguas inseguridades. En su mente, la imagen de la competencia, encarnada en la figura de su antiguo rival, se erguía como un obstáculo. Sus palabras despectivas giraban en su interior como un mantra resentido: eres solo un artista del montón. Aquello resultaba en un desafío constante a su valor artístico y personal. ¿Realmente podía permitirse el lujo de ser auténtico en un mundo que valoraba más el espectáculo que la esencia? El aire fresco de la noche le dio un pequeño respiro mientras salía del edificio. Carlos se adentró en el laberinto urbano, las luces brillantes y las sombras bailando a su alrededor. A medida que caminaba, los compases de su propia música interior comenzaron a adquirir un ritmo más firme. La noche demandaba resoluciones, y él debía enfrentarlas con audacia. Era el momento de transformar cada palabra de duda en una acción de certeza. La idea de su arte como un puente se convirtió en su motor, y decidió dar un paso más hacia ella. La autenticidad no solo se trataba de exponerse, iba de confrontar tanto sus propios temores como las expectativas externas. Carlos sabía que su historia debía ser contada con valentía, así que decidió recabar todos los pensamientos que había acumulado. Llegó a su estudio, ese lugar sagrado donde los colores y las formas se entrelazaban en una danza íntima. Miró los lienzos aún en blanco y supo que no podía dejar que el miedo interrumpiera la conversación entre él y su arte. Se sentó frente a un lienzo virgen y cerró los ojos. Todo a su alrededor se desvaneció. Imaginó las palabras de Fernando, recordando que su voz importaba, que su historia tenía significado por sí misma. Cuando abrió los ojos,
Se dio cuenta de que había comenzado a crear su narrativa con cada trazo y con cada matiz que elegía. Colores vibrantes comenzaron a fluir, cada pincelada se sentía como una liberación de la autocensura que lo había mantenido atrapado. Su historia tomaba forma, reflejando no solo su mundo interno, sino también permitiendo que otros se identificaran con ella. La noche avanzaba, y a medida que llenaba el lienzo, una claridad emergía de entre sus emociones. En esos momentos de creación, Carlos encontró una respuesta que lo liberaba de la opresión de las expectativas ajenas. Cada destello de color narraba su viaje, un camino de lucha y esperanza que encapsulaba lo que realmente deseaba que el mundo entendiera. Sin embargo, en el instante en que se sintió más seguro, la vieja voz de su rival resonó de nuevo en su cabeza, alimentando una nueva inquietud. ¿Qué sucedería si el mundo no apreciaba su verdad? ¿Y si todavía no era lo suficientemente bueno para ser considerado un verdadero artista? Aún así, abrió su teléfono y decidió grabar un mensaje para su comunidad, asegurándose de que su voz resonara no solo en su intimidad, sino ante los demás. Mientras la grabación avanzaba, la vulnerabilidad de su expresión era palpable. Al cerrar los ojos al final, el corazón le latía desbocado, había dejado caer su escudo. Sin embargo, antes de enviar el mensaje, un último pensamiento floreció. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar la validación fuera de él, se sumergía en la experiencia de compartir su historia auténtica sin miedo al juicio? Tras unos momentos de titubeo, apretó el botón de enviar. La incertidumbre lo invadió nuevamente mientras veía el reloj avanzar. Sabía que esta era solo una de muchas decisiones a tomar, cada una con el potencial de llevarlo más cerca de su verdadero yo, pero también estaba consciente de que venían la confrontación y la crítica, algo que no había considerado de la misma manera antes. La noche se cerraba en torno a él, y el momento de la verdad crujía bajo la superficie. Mientras Carlos contemplaba la ventana, observando las luces de la ciudad, una nueva batalla se presentía en el horizonte. Lo que había comenzado como un acto de valentía estaba comenzando a transformarse en un desafío mayor. ¿Podría realmente resistir la crítica sin caer en los antiguos patrones de inseguridad? La historia continuaba, y con ella, la pregunta esencial y desgarradora: ¿cuál sería su próximo movimiento? La mañana siguiente, Carlos se despertó con un torrente de emociones en su pecho. La noche había pasado, pero las dudas no se disiparon con el nuevo día, al contrario, parecían intensificarse. Al mirar el lienzo aún en su mente, se dio cuenta de que la valentía no bastaba si no venía acompañada de un plan. Era momento de no solo crear, sino de organizar su relato de forma que resonara con autenticidad. Decidió dedicar esta jornada a profundizar en su proceso creativo. Sabía que el arte debía reflejar y comunicar, pero también estaba claro que necesitaba un enfoque más estratégico. Se dirigió al café que solía frecuentar, donde una atmósfera propicia a la inspiración lo aguardaba entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas. Mientras observaba a los otros clientes, sintió que la tentación de encajar nuevamente en las expectativas ajenas lo asediaba. Pero decidió tomar nota sobre cómo se sentía, las impresiones que esos momentos le provocaban, una serie de pequeños esbozos emocionales que se convertirían en la base de su próxima obra. Sin embargo, al pasar las páginas de su cuaderno, se topó con un dilema que lo sacudió: ¿debía incluir sus inseguridades y miedos en su arte? Él siempre había creído que el arte debía ser una ventana a lo profundo de su ser, pero aquella pregunta lo colocaba en una encrucijada. Dedicarse a mostrar su vulnerabilidad podía abrir un espacio de conexión genuina, pero también podría dejarlo expuesto a la crítica. Luego de un rato, decidió que la respuesta no era sencilla. Su mente comenzó a construir un esbozo de la obra, una serie de lienzos que no solo contarían su viaje a través del temor y la inseguridad, sino que también explorarían caminos de transformación. Cada obra sería una página de su historia, un testimonio visual de su evolución personal y profesional. A medida que avanzaba en sus notas, un rayo de claridad iluminó su interior. La experiencia de la noche anterior había sido un catalizador, un impulso que lo llevó a la acción. Entonces, se dio cuenta de que su próximo movimiento debía estar realmente guiado por la esencia de su ser. No quería únicamente crear, sino contar su historia de manera que otros pudieran verla reflejada en sus propias vidas. Con una nueva determinación, dejó el café y caminó hacia su estudio. Al entrar, sintió el peso del mundo exterior desvanecerse,
el espacio respiraba creatividad. Se sentó frente al lienzo y, sin pensarlo dos veces, comenzó a trazar las líneas de su primera pieza. Cada trazo encarnaba su esencia, su lucha personal, y su deseo de ser escuchado sin máscaras, sin miedo a la crítica. Pero en la lejanía, la voz de su antiguo rival aún resonaba como un eco insistente, la pregunta sobre si podría sostener esta vulnerabilidad ante la adversidad seguía presente. Carlos luchaba entre el impulso de expresarse y la ansiedad de no ser comprendido. Cuando la pieza comenzó a tomar forma, un nuevo sentido de propósito se apoderó de él. Era justo a las 6 de la tarde cuando recibió una notificación en su teléfono, un mensaje directo de alguien influyente en la escena artística. Una invitación para una crítica abierta en un conocido espacio de exhibición de arte. Todos sus miedos regresaron en oleadas, y su corazón se detuvo. Estaba claro que su próximo movimiento debía ser estratégico. Necesitaba evaluar si estaba listo para enfrentarse a ese coloso del juicio. Y aunque el arte era su refugio, también sabía que la aceptación requería exponer su alma al escrutinio. ¿Estaba listo para lanzarse a ese abismo y arriesgarse a ser herido nuevamente? Carlos miró hacia el lienzo aún sin terminar. ¿Era el momento de revelar su verdadera búsqueda y su transformación? La pregunta lo invadía, y con ella el reto de asumir lo que estaba por venir. La historia continuaba, y la incertidumbre gravitaba sobre su decisión inminente. El momento de la verdad se acercaba y él solo podía preguntarse, ¿sería suficiente este nuevo camino para abrazar su ser auténtico? El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando el estudio con una luz dorada que aportaba un aire casi sagrado al ambiente. Carlos sentía la presión de la invitación en su bolsillo como un peso tangible, un recordatorio constante de lo que estaba por venir. Tomar la decisión de asistir a la crítica abierta era una elección que lo llevaban a revisar su arte y su vida en una escala completamente nueva. Mientras continuaba trabajando en la pieza, su mente giraba en círculos. Dudar era una constante en él, pero en ese momento comprendió que debía comenzar a aceptar esos pensamientos como parte del proceso. Quería abrazar la complejidad de sus sentimientos, no solo en su obra, sino en su forma de vivir. Era un camino en construcción, no uno ya terminado. Así que empezó a dibujar, no solo imágenes, sino ideas de lo que realmente quería comunicar. Cada línea que trazaba se convertía en un manifiesto de su evolución. Inició con trazos suaves, simulando una narrativa tranquila, pero a medida que el pincel se deslizaba, el vigor de su lucha se hacía presente. Llenó el lienzo de sombras y luces, representando no solo su vulnerabilidad, sino también su resiliencia. A través de sus pinceladas, definía el camino hacia la transformación personal que tanto anhelaba. Carlos sabía que cada imagen debía contar una historia, pero también supo que ese camino requería autenticidad. Pasó horas explorando sus recuerdos más oscuros, aquellos que habían dejado cicatrices profundas en su ser. ¿Estaba dispuesto a compartir esos momentos? Sin embargo, comprendía que su arte debía ser un reflejo fidedigno de su viaje. Con cada golpe en la tela, la vulnerabilidad dejaba de ser un fardo y se convertía en un acto de valentía. La presión de la crítica abierta se hacía más intensa, y cada trazo le dejaba más claro su deseo de recibir ese escrutinio. A medida que absorbía la luz del atardecer que se colaba por la ventana, todavía infundía sombras en sus pensamientos. La obra estaba cerca de completarse, pero el reto que significaba presentarse ante un público con sus emociones más sinceras lo tenía consumido por el temor. En ese proceso, se dio cuenta de una revelación. Su verdadero arte no solo estaba en el lienzo, sino en la conexión que podía crear con otros a través de su mensaje. Al aceptar sus miedos y desafiarse, estaba no solo desarrollando su creatividad, sino también su capacidad para conectar de forma auténtica con las experiencias humanas. Así, cada bastón de color que aplicaba se convertía en una invitación para que otros también revelaran sus verdades. Sin embargo, la inquietud lo invadía nuevamente, y comenzó a preguntarse qué pasaría si las reacciones fueran adversas. ¿Estaba listo para la incomprensión? ¿O el rechazo podría desbaratar todo lo que había construido? Pero no se dejó llevar por el pánico. En su lugar, usó esas preguntas como combustible para terminar la obra. Comprendió que no necesitaba la aprobación de todos, sino que lo vital era ser honesto consigo mismo y con su arte. Finalmente, el lienzo quedó listo,
pulsando con la energía de su verdad. Cuando se retiró frente a su obra, sintió una energía renovadora, una mezcla de nervios y orgullo. No había más espacio para la inseguridad, había transformado sus miedos en fuerza. Ahora, la invitación a la crítica era no solo una prueba de su trabajo, sino un paso hacia su autoafirmación. No obstante, antes de cerrar el día, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje que lo sacudió. Un conocido crítico de arte había expresado interés en su trabajo y proponía una reunión justo antes de la crítica abierta. Este nuevo desafío lo puso al borde. La oportunidad de acceder a un nivel superior de exposición era inminente. ¿Estaba realmente preparado para lo que eso podría implicar? La historia de su transformación apenas comenzaba a revelarse, y la tensión del futuro lo dejó inquieto, ansioso por saber qué significaría este encuentro para su viaje personal y profesional. El sonido del teléfono vibrando resonó en el estudio, cortando la tensión que llenaba el aire. Aquella notificación era más que un simple mensaje, era un presagio de oportunidades. Carlos se quedó inmóvil, observando la pantalla iluminada. Mientras el tiempo parecía detenerse, su cabeza se inundó de pensamientos contradictorios. Era un crítico reconocido, una voz que llevaba el peso del arte contemporáneo. Lo que antes era una ambición lejana ahora estaba al alcance, pero un miedo latente lo invadía como un temblor en la tierra. A medida que se preparaba para su encuentro, se preguntaba si estaba a la altura. ¿Qué podría ofrecerle a alguien que había evaluado el arte de generaciones enteras? Carlos intentaba recordar los momentos en que se sintió seguro, esos fragmentos de autoconfianza que habían comenzado a surgir en su proceso creativo. Sin embargo, cada recuerdo era una paleta limitada de dudas. Decidió que debía ser auténtico. Se miró al espejo y se dijo, esto no es solo arte, es tu vida. Se esforzó por recordar que su trabajo, su proceso, era de suma importancia. Cuanto más comunicara su historia, más conexión podría establecer. La preocupación era innegable, pero el miedo ya no podía contenerlo. Carlos se dio cuenta de que su evolución como artista dependía también de su capacidad para afrontar el juicio ajeno. La mañana del encuentro llegó rápida como un susurro. Carlos revisó su obra una vez más, asimilando cada pincelada, cada trazo lleno de emociones. Se preguntó si el crítico podría captar la esencia de su mensaje, si las sombras del lienzo habrían dejado huella en su alma. Durante el camino hacia el estudio donde tendrían lugar las presentaciones, pensaba en el privilegio de ser visto y escuchado por alguien que podría transformar su carrera. La idea le producía una mezcla de excitación y ansiedad. Al llegar, un breve saludo formal dio inicio a la reunión. La figura del crítico, con su imponente presencia, lo observó detenidamente. ¿Qué quieres comunicar?, fue la primera pregunta, y resonó en la mente de Carlos como un eco profundo. Era la oportunidad perfecta para expresar su verdadero propósito, para revelar cómo su arte encapsulaba sus luchas y triunfos. Carlos habló, desnudando sus pensamientos y emociones más inquietantes. Relató cómo había lidiado con sus propias cicatrices, cómo había encontrado un refugio en el arte y se había empoderado enfrentándose a la vulnerabilidad. El crítico escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Carlos sabía que este depósito de experiencias era solo una parte de su viaje, pero también algo más, una invitación al entendimiento. Al finalizar, el crítico guardó silencio momentáneamente, considerando lo que había oído. Puedes comunicar mucho más de lo que piensas. Pero necesitas ser un poco más audaz. La palabra audaz resonó en su mente, abriendo una puerta de posibilidades. ¿Acaso había una parte de él que siempre se había contenido? Esa evaluación lo llevó a reflexionar sobre su forma de abordar su obra. El encuentro concluyó con un consejo crucial: deja que tu miedo sea parte de tu arte, no el dictador de tu expresión. Esto lo dejó con una embriagante sensación de desafío y, al mismo tiempo, un nuevo dilema. La crítica abierta se acercaba, y la mención del crítico amplificaba el peso de sus decisiones. Estaba listo para dar el siguiente paso y exponer hasta su propia incomodidad al mundo. Mientras Carlos salía del estudio, una sensación de determinación emergía en él. Estaba listo para enfrentarse al público, a su arte y a sí mismo con un ímpetu renovado. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío por venir era mucho más que la evaluación externa.
Era la exploración de los confines de su propio ser. Al cruzar la puerta, un mensaje emergió de su teléfono, apoderándose instantáneamente de su atención. Un influencer de arte había compartido su trabajo en una plataforma masiva. Mientras su corazón latía con fuerza, Carlos comprendió que no solo estaba a punto de presentarse ante críticos, sino que el mundo entero tenía la mirada puesta en su arte. ¿Podría, de una vez por todas, convertir su vulnerabilidad en una fortaleza visible ante una multitud? La incertidumbre se convertía en un impulso significativo. La verdad de su viaje apenas comenzaba a emerger, dejando claro que el verdadero arte había sido, en última instancia, el descubrimiento de sí mismo. Carlos sintió como su corazón palpitar con fuerza mientras sumergía su mirada en la pantalla de su teléfono. La notificación del influencer había desatado una tormenta de emociones contradictorias. Por un lado, la euforia de ser apreciado por un público más amplio, por otro, la presión de tener que estar a la altura de esa repentina visibilidad. La autocrítica afloró, saturando de dudas sus pensamientos. ¿Acaso su arte era lo suficientemente fuerte como para resistir tal escrutinio? Su estudio, antaño su refugio, ahora se transformó en un campo de batalla privado. Miró los lienzos colgados en las paredes, cada uno representando un fragmento de su alma, una narración personal que aguardaba la aceptación o el rechazo. La obra que había presentado al crítico, un viaje emocional, ahora parecía un monumento a su incertidumbre. Carlos se sentó en su banco de trabajo y dejó que la presión de la inminente exposición se apoderara de él, su mente corriendo en círculos sobre lo que realmente significaba ser audaz. El consejo del crítico resonaba repetidamente en su mente. Deja que tu miedo sea parte de tu arte. ¿Pero cómo? Antonio, un colega y amigo artista, había pasado por un proceso similar y lo había logrado. Recordó las veces que Antonio le habló de la importancia de asumir su vulnerabilidad, de abrazar sus inseguridades como parte integral del proceso creativo. Fue en esa conexión que Carlos encontró la chispa que le faltaba, en lugar de aislarse, decidió abrir un diálogo interno. Se habló a sí mismo con sinceridad desconcertante, exploró lo que significaba ser verdaderamente audaz en su trabajo. Apoyado en la mesa, comenzó a visualizar sus temores como colores vibrantes que podía utilizar en sus próximos lienzos. Cada sombra que había temido cubrirse con neón, cada detalle de su dolor convertido en una silueta dramática. El arte podía ser su confesionario, un lugar donde su lucha interna se transformaba en una poderosa narrativa. Con la decisión amarga de dejar atrás lo convencional, dedicó las siguientes semanas a desarrollar nuevas piezas. No solo se centró en lo que había hecho, sino que se retó a ir más allá de sus límites. Se sumergió en estudios de artistas que también habían quebrantado sus barreras, explorando el papel del dolor y la vulnerabilidad como elementos esenciales del arte. Cada trazo se volvía un acto de valentía audaz, donde el miedo se transformaba en liberación. Al mismo tiempo, el ruido en redes sociales crecía, su nombre empezaba a resonar entre los amantes del arte. Las interacciones continuas en su perfil lo llevaron a dudas sobre su identidad artística. Carlos no solo se enfrentaba a la presión de los comentarios y las críticas, sino también a su propia necesidad de ser coherente con su esencia. Necesitaba recordar por qué había empezado a crear en primer lugar, y eso lo llevó a un trabajo de reflexión. Una noche, mientras meditaba frente a la última obra terminada, la intensidad del compromiso que había fragua con su arte se reveló sorprendentemente liberadora. La inseguridad que antes lo invadía cambió de rostro, ahora estaba erguido en la defensa de su historia, listo para presentarse al mundo. La próxima exposición, donde mostraría su nueva obra, se aproximaba, y cada vez que pensaba en ello, una fuerte pulsación de anticipación vibraba en su interior. Sin embargo, la noche antes del evento, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una invitación para mostrar su trabajo en una galería prestigiosa, una oportunidad que podría reconfigurar su carrera. Con un impulso repentino, Carlos entendió que la pregunta no era solo si estaba listo, sino si consideraba que su voz merecía ese espacio. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, una revelación llenó sus pensamientos. Su viaje apenas comenzaba, y la pregunta más crítica era si tendría el valor de aceptar esa invitación y, con ella, todo lo que ello conllevaba. Carlos Villagrán se encontraba en la encrucijada de su vida,
listo para dar un paso decisivo que cambiaría no solo su carrera artística, sino también su conexión con su propia identidad. La noche de la crítica abierta había llegado, y con ella, la tensión y la emoción vibraban en el aire. A medida que se preparaba para presentar su obra, recordaba cada trazo que había realizado, cada emoción que había plasmado en el lienzo. Sabía que cada pincelada era el resultado de un viaje profundo a su interior, un viaje de descubrimiento y sanación. Al llegar a la galería, y al ver la multitud reunida, sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Pero en lugar de dejarse abrumar por el miedo, se enfocó en la razón detrás de su arte. Su deseo de ser auténtico, de compartir su verdad sin ataduras, resonaba más fuerte que cualquier duda. Carlos había aprendido que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de coraje. Cuando llegó el momento de hablar sobre su trabajo, se plantó ante la audiencia con confianza renovada. Esta no es solo una exposición de arte, comenzó con voz firme, es un reflejo de mi lucha con el miedo, mis inseguridades y, sobre todo, de la necesidad de expresarme sin miedo al juicio ajeno. Mientras compartía su historia, vio cómo algunas miradas se iluminaban, como si su viaje resonara con las propias luchas de aquellos que lo escuchaban. Con cada palabra, desterraba las sombras de la duda que lo habían perseguido durante tanto tiempo. La conexión que establecía con el público era palpable, algunos sonreían, otros asentían, y así, Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en esta travesía. Su arte había encontrado su propósito, empoderar a otros a ser valientes frente a sus propios miedos. A medida que la crítica continuaba, un crítico destacado se acercó a él. Tu trabajo tiene una profundidad extraordinaria. Has logrado convertir tus luchas en algo universal, le dijo. Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El reconocimiento no solo provenía de quienes lo enviaban mensajes en redes sociales, sino de aquellos que antes consideraban inalcanzables. Esa validación era el testimonio de su transformación. Finalmente, después de una velada llena de emociones, Carlos recibió una invitación para exhibir su obra en una prestigiosa galería, un espacio que siempre vio como un sueño lejano. Supo en ese instante que no solo había conquistado el arte de la pintura, sino también el de ser él mismo. Había logrado construir un puente sincero entre su historia personal y el mundo, donde su voz perduraría. En los días siguientes, sintiendo que había cambiado profundamente, Carlos siguió creando. Cada nuevo cuadro representaba una victoria sobre sus viejas inseguridades. Cada exposición lo acercaba más a su esencia. Ya no era solo un maestro o un artista, sino un ser humano en constante evolución. Confiado y satisfecho, abrazó la idea de que su legado sería más que sus obras, sería la inspiración que podría proporcionar a otros para que también encontraran su propia voz. Al mirar hacia el horizonte, sabía que su viaje apenas comenzaba, pero había dado pasos significativos hacia una vida de autenticidad y autorrealización. Carlos Villagrán había alcanzado su meta, no solo ser artista, sino convertirse en un faro de inspiración para quienes luchan por liberarse de sus propios miedos. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez, era por emoción, no por temor. Es el momento de cambiar tu vida y perseguir tus propios sueños. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad única. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para dar fuerza al algoritmo y contáctanos con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para demostrar su apoyo.